dedicarle un tiempo a este ciclo de charlas que vamos a comenzar este año, organizado por el Grupo Dinámica de Océano y Atmósfera del Grupo de Trabajo del Comité Oceanográfico Nacional. Normalmente nosotros, como actividad grande del grupo, realizamos un congreso cada 2 años que se acaba de realizar recientemente el año pasado, y entre un año y otro siempre nos mantenemos activos realizando este tipo de charlas, talleres, etcétera, ¿no? Muchas gracias ahora a Julio y a Osvaldo por comenzar esta iniciativa, por promocionar esta iniciativa, y los invitamos a todos los que tengan algún interés en presentar algún tema actual a presentarlo al grupo, y hacemos la coordinación previa, ¿ya? Vamos a estar tratando de hacerlo cada 2 meses, tener este contacto de alrededor de 2 charlas que pensamos que está bien, ¿no? Hoy vamos a hablar un poco sobre la modelación, y ahí Osvaldo y Julio van a tener la palabra, y al final ellos van a condensar un poco sus presentaciones, y al final vamos a tener entonces una mesa de discusión ya. Aunque tiene un horario el taller de cerrar a las 11, si nos pasamos no importa, el link lo tenemos un poco más tiempo, y los que tengan igual un poquito más tiempo para conversar con nuestros presentadores, bienvenidos. Así que dejo entonces, sin más, a Osvaldo con la primera presentación. Gracias, Iván. Voy a comenzar a presentar. ¿Me confirman que se vea todo bien, por favor? Ok, gracias. Muy buenos días a todos. Como dice Iván, muchas gracias por la asistencia y por darse un tiempito para poder conversar un poco de moderación. Específicamente hoy día con Julio vamos a conversar un poquito de moderación lagrangiana, y cómo lo estamos aplicando tanto en el IFOP como en el CHOA, ¿ya? Como título intuitivo, básicamente, esto es básicamente para gestión costera, algún poco de desarrollo que hemos tenido y las perspectivas en el corto y mediano plazo. Para los presentes, empezar primero con recordar un poco la misión del IFOP, por lo que no lo saben exactamente. Es que acá básicamente se hace esto de asesorar a la toma de decisiones de las instituciones de pesca, como la Subpesca, Cernapesca, o sea, la Videma, por ejemplo, la PDI, Consejo de Defensa del Estado, etcétera, muchos organismos del Estado. Nosotros somos los asesores técnicos de ellos. Por lo tanto, específicamente la división de acuicultura, en la cual estoy inserto acá en Castro, nuestro grupo Oceanografía se dedica a lo que es análisis de datos, hacer campañas oceanográficas y toma de muestras y modelación numérica, ¿ya? Entonces, todo el grupo de trabajo que está acá en Castro se dedica a esto de la modelación y del análisis de datos y en dar información útil y relevante para los organismos tomadores de decisiones. Esa es como en función de la misión de la institución. Para un poco de contexto, la modelación numérica en IFOP comenzó allá por el año 2011, o sea, ya llevamos más de 10 años trabajando en estos temas, comenzando en la primera etapa solamente por conectividad pasiva, básicamente en lo que se llamó después la regulación de las macrozonas, para ordenar un poco la acuicultura desde los lagos hasta la región de Magallanes. En esa primera instancia se manejaron con algunos modelos de derivación de partículas, modelos lagrangianos, y con eso se pudo empezar a ver qué tan conectados estaban ciertas zonas con otras, para poder dar un plan de planificación, de gestión territorial. Y así empezó más o menos a conectarse, y esto en función de emergencia sanitaria, planificación territorial. Ya un poco ya desde 2015, 2016 más o menos, empezamos con el desarrollo de modelación de modelos operacionales, ya modelos físicos, hidrodinámicos y atmosféricos, para todas estas regiones, de la 10ª hasta la 12ª, los lagos hasta Punta Arenas. Y además de la modelación operacional, se agregaron también lo que es la red de monitoreo. O sea, hemos empezado a
a tener campañas estacionales en distintas zonas, de CTD, ASP, etcétera. Y a la vez hemos estado tratando de implementar también algunos sistemas ya de tiempo real, o sea, especialmente estaciones meteorológicas, y porque hemos tenido pequeños problemas con la parte oceánica, pero por la parte oceanoférica hemos podido implementar una red de estaciones meteorológicas en este momento tenemos alrededor de 7, 8 operativas, y se espera tener de aquí a un par de años más alrededor de 15. Todo esto básicamente para la emergencia, mitigación de impactos, etc. En este contexto, bueno, yo obviamente ya después del 2017 más adelante, todo esto se enmarca en hacer estudios medioambientales, o sea, hacer estudios, por ejemplo, de ventilación de cuencas, enriquecimiento orgánico, etc. Turbulencia, entender el sistema en el cual estamos trabajando en la Patagonia chilena. En ese contexto se desarrolló este modelo de dispersión de partículas lagrangiana, que nosotros lo bautizamos como PARTIMOSA, de parti de partículas, y MOSA de nuestro modelo operacional suraustral, que es nuestro modelo de pronósticos. Desde su comienzo es del 2018 aproximadamente, desde 2018 que el modelo está operativo, está disponible en el sitio de Chonos, de nuestro grupo de trabajo. Este modelo está basado en un código Python que se llama OpenDrift, que es ampliamente utilizado, es un escrito básicamente por gente del Instituto de Meteorología de Noruega, y es ampliamente utilizado en el último tiempo por la comunidad científica porque es muy fácil de implementar, y tiene una copia muy buena con los modelos hidrodinámicos que estamos trabajando. Tiene interacción con la línea de costa, que eso es súper relevante, especialmente con los modelos que estamos usando. Esto es nuestro software en la web, tiene esta interacción. Un detalle es que no tiene el efecto del viento, solamente funciona con las corrientes que se le entregan, pero incluye entrainment vertical, incluye mezcla, incluye rotación, y actualmente se puede elegir entre partículas inertes o partículas que funcionan como cálibus, ¿ya? Este parásito, este piojo que tienen los salmones, para el impacto ambiental. Todo esta parte de derivador de partículas funciona con la corriente obtenida de nuestro modelo operacional, ¿ya? Por lo tanto, aquí tiene el micrófono encendido. No sé qué tiene el micrófono. Las corrientes entonces vienen de este modelo MOSA, ¿ya? Entonces, antes de empezar a explicar un poco del modelo de partículas, tengo que explicarle un poco de este modelo. Como entonces, en resumen, es PARTIMOSA, basado en este código OpenDrift, y en nuestro modelo operacional de corrientes, que es MOSA, o biodinámico en realidad. En la página uno puede hacer pequeños cambios en configuraciones para las simulaciones, se generan trayectorias de partículas y se pueden descargar los mapas o los archivos en el CDF. Este es un ejemplo de lo que uno puede hacer en la página, un resultado final, por ejemplo, de una derivación de partícula acá en el paso de sectores. Pueden ver cómo se pueden ver estas partículas. Es un ejemplo, lo pueden ustedes ver en la página, lo podemos empezar a jugar un poquito más adelante. Pero como les decía, esto se basa principalmente en MOSA, que es nuestro sistema de corriente. Entonces, MOSA es un modelo oceanográfico basado en el modelo CROCO, está alimentado por un modelo atmosférico WRF, y a la vez está alimentado por un modelo ideológico que es un modelo basado en BIC y en CR2MED para tener caudales. A partir de este modelo modelo oceánico CROCO, se obtiene un modelo de oleaje a partir del modelo CROCO y WRF, y este último tiempo hemos estado trabajando a partir de un modelo biogeoquímico de este modelo oceanográfico. Este modelo oceanográfico es el que sirve para que PARTIMOSA funcione. Como les digo, esto es un conjunto de observaciones, sistemas de monitoreo que hacen que el modelo sea validado constantemente.
pero sin olvidar que es información útil para los organismos tomadores de decisiones. Entonces, de los modelos disponibles de MOSA, que son los que uno puede ocupar después para derivación de partículas, tenemos un modelo de Chiloé-Aysén, que es un modelo de una resolución de 1 kilómetro. Aquí pueden ver más o menos la ubicación, que está desde Puerto Montt hasta la Laguna San Rafael, hasta los 80 grados oeste. Tiene resolución en distintos canales, fiordos, lo más representativo posible que nos permite este dominio. Todos los puntitos rojos acá son fuentes de agua dulce que se le incorporan, obviamente para poder reproducir bien la circulación estuarina dentro del dominio, dentro del modelo. Y estas son las pequeñas validaciones que hemos tenido del modelo y que se encuentran en el artículo de Ruiz et al. Del 2021, donde podemos ver, por ejemplo, acá arriba la parte de temperatura promedio de todo el dominio. Y como podemos ver que al comienzo, cuando empezaron recién las simulaciones en el 2017, bueno, 2016 empezaron más o menos, tenemos acá que el sesgo era muy más grande, casi de 2 grados Celsius más o menos en promedio, pero que con el tiempo se ha ido ajustando mucho mejor esta curva con los cambios que hemos ido incorporando, mejorando la batimetría, mejorando el aporte de agua dulce, mejorando el componente atmosférico, etc. Estos son, por ejemplo, abajo tienen unos CTD de distintas estaciones, en verano, primavera, otoño, invierno, y vamos a poder ver acá arriba que son los datos, abajo el modelo, que el modelo se comporta también relativamente bien en la columna de agua. El otro modelo que tenemos es un modelo Chiloé-Aysén, pero que es un poco más extendido, que tiene una resolución de 3 kilómetros. Este modelo pronóstico es a 10 días, a diferencia del anterior que es a 3. Corre 2 veces por semana, pero tiene la particularidad que llega un poco más al norte, casi hasta Valdivia, y tiene el Golfo de Penas también acá incorporado. Este dominio tiene menos validación de momento, pero ocupa la misma física del anterior, entonces por lo tanto debería ser relativamente similar en los resultados. Y aquí hay una comparación en la parte biogeoquímica, que en un momento fue lo principal por el cual fue utilizado este modelo. Acá con boya Argos, que está más afuera, podemos ver los triángulos de mezcla de, por ejemplo, de oxígeno y de nitrato, y cómo se comporta más o menos relativamente bien nuestro modelo. Este es nuestro modelo, la parte derecha que dice Pisket, es una parte biogeoquímica, con respecto a los boya Argos. Y el último modelo, que lleva un poquito menos de desarrollo, de tiempo operacional en realidad, es el de Magallanes. Todo este dominio tenemos simulado, es un modelo pronóstico también a 3 días, con una resolución de 1 kilómetro. Este está operativo desde el año 2021, mediados de 2021, entonces ya un poco más de un año de funcionando, pero tiene esta particularidad que todavía falta validación, o sea, falta evaluar mucho más porque es menos cantidad de datos con los cuales podemos ir evaluando. Hay algunos detalles aquí, algunas zonas muy complejas, por ejemplo, acá en Seno Skyrim, para poder trabajarlo, Otway, que hemos tenido que empezar a mirar con más atención. Quizás la parte más expuesta ya de momento está mejor resuelta, pero hay algunos detalles, por ejemplo, que tenemos que ir resolviendo todavía. Pero está operativo, o sea, no había nada, ahora por lo menos hay un modelo operacional, al igual que como lo mostramos para la parte de Chiloé. En un principio el modelo no se ajustó tan bien, pero necesitábamos tener algo operativo en el tiempo inmediato. Entonces, de momento funcionamos en la misma lógica, tenemos el modelo operativo con todos los detalles que podamos mejorar, pero ya la idea es que esté funcionando y se mantenga estable en el tiempo. En ese sentido, ya que las corrientes de estos modelos son los que alimentan a nuestro derivador de partículas, esta es una pequeña validación, aquí con 3 distintas boyas en Comau, o sea, 3 distintos ASP, la ASP en Comau ubicado, uno que hicimos en la Boca del Guafo y otro acá en el Canal Costa, y podemos ver arriba los datos del modelo están en rojo y los datos en azul. En azul en negro son los datos de la ASP. Entonces podemos ver que se orientan perfectamente, por lo menos los ejes están bien orientados, los ejes de máxima varianza, y que los espectros también están relativamente representando los mismos pics de frecuencia significativa en el ciclo diurno, semidiurno, etc.
Entonces, lo último, voy a agregar acá unos datos de Matías Soto, un estudiante que estuvo haciendo una práctica con nosotros hace muy poco tiempo, bueno, hasta la semana pasada, y quiero agregar sus figuras, porque, por ejemplo, él hizo otro tipo de validación, ya que nuestro modelo, en realidad, queremos ver qué tan bueno era, y como estamos asumiendo que las corrientes están buenas, entonces dijimos, a ver, OpenDrift se comporta igual que el modelo, por ejemplo, con unas partículas online, que el modelo tiene un módulo interno que puede hacerlo. Entonces aquí son distintas derivaciones de partículas. En verde son con el modelo en sí, el modelo de corriente nomás de Cuoco, y el rojo sería OpenDrift, como sería este que está ocupando las salidas nomás del modelo, en la parte offline. Y podemos ver, por ejemplo, aquí las trayectorias, estas son las mejores, hay figuras que están un poquito más, algunos puntos que no están tan bien, pero estos son los mejores, y podemos ver que en realidad es relativamente bueno ocupar OpenDrift si solamente tuviéramos que hacer esa la validación. O sea, si confiamos en las corrientes del modelo operacional, eh, las partículas con OpenDrift están funcionando bien. Entonces, en la parte tenemos acá nuestro Partimosa. Partimosa ustedes lo pueden encontrar en Chonos, pueden entrar directamente a chonosifo.cl o pueden ingresar después chonosifo.cl/Partimosa y tiene esta interfaz gráfica. Tenemos un selector de mapa donde podemos ir viendo dónde derivar partículas. La idea es que usted haga clic dentro del dominio, dentro de la zona que está en el marco, y puedan liberar sus partículas. ¿Cómo pueden hacer? Por ejemplo, con el clic solamente, pueden elegir rango de profundidad. La idea es que automáticamente el código va a liberar partículas de forma aleatoria dentro del punto, con un radio, que dice acá, radio zona inicial, con un radio en metros de aleatorio. Entonces va a liberar partículas, más partículas más óptimas dependiendo de nuestra simulación, en un rango entre, que uno se le dije mínimo máximo, por ejemplo aquí entre 5 y 25 metros, en un radio zonal de 100 metros. Y se pueden elegir cuándo de tu archivo de salida, cuándo quieres liberar. Por ejemplo, puedes decir, quiero solamente una liberación, y podrías decir, poner solamente hora comienzo 0, hora final 0, y va a hacer una simulación desde ese punto, una sola liberación. Bueno, óptima, son como alrededor de 500 partículas que va a liberar en ese radio. O puedes decir, por ejemplo, que vaya liberando pulsos. Por ejemplo, aquí estaría liberando cada una hora pulsos. Hora comienzo, hora final. Estos son en horas. Luego acá abajo tenemos un modelo de deriva. Entonces en el modelo de deriva podemos elegir el modelo. Como les explicaba, la por defecto es inertes, o sea, son partículas lagrangianas nomás que van a fluir por la corriente, pero podemos elegir también Caligus. ¿Y cuál es la diferencia con Caligus? Que Caligus es un IBM que en realidad estaría respondiendo al ambiente, por lo tanto va a morir con salinidad y con temperatura, tiene una función de crecimiento. Luego uno puede elegir el dominio, y en este dominio pueden elegir lo que les estaba explicando antes, de Lomosa, estos tres dominios, o sea, Chiloé de 1 kilómetro, Chiloé de 3 kilómetros o Magallanes. Y luego la fecha de liberación. Dependiendo del modelo que uno elija, puede elegir una fecha. Esto, como le digo, son para gestión, por lo tanto son modelaciones forecast. Entonces uno puede decir, por ejemplo, aquí esta es la del 16, el del día de ayer, cuando hice la presentación. Pueden elegir esa fecha y pueden liberar una trayectoria de esas partículas para 3 días o para 10 días, el modelo de 3 kilómetros. Está un poquito quizás complicada después de entender. Esta parte es fácil. Entonces uno lo que hace es hacer clic dentro del cuadrito de la zona de estudio y apretan ejecutar simulación. Cuando presionan ejecutar simulación, les va a aparecer un mensaje como este, que dice que su simulación va a estar corriendo. Lo que pasa es que las consultas son siempre online, se hacen cuando el usuario lo decide. Entonces son consultas que hacemos al servidor trabajar en la generación de esas trayectorias. Entonces se puede demorar aproximadamente 3 minutos, y entonces les da un código acá, para que no se queden aquí quizás mirando la nada. Entonces mientras está simulando, siempre se demora menos, pero alrededor de 1 minuto, pero le pusimos 3 como para que la gente no les dé ansiedad. Entonces se puede anotar esta simulación,
Después que se puede aceptar, va a estar corriendo y pueden ingresar eso acá en ingresar código, el código que les dio 3 minutos después, o pueden esperar nomás y en la página automáticamente le va a aparecer acá abajo, le va a aparecer la simulación de la sesión. Y ahí ustedes pueden, y si tienen más simulaciones, van a estar todas aquí apareciendo. Y ahí pueden cargar. Y cuando carguen la simulación, les va a aparecer en el mismo Google Maps, va a aparecer ahí la trayectoria y el detalle con todas las simulaciones, el código, qué tipo de partículas fueron, la latitud, longitud, todo lo que ustedes pusieron acá en este lado. Si hacen clic dentro de las trayectorias, pueden ver cómo las partículas, por ejemplo, se mueven de esas trayectorias que se marcaron acá en profundidad en el tiempo y podrían cambiar acá a ver que las partículas se muevan por latitud, longitud, las velocidades que tenían de cada una de esas partículas, pueden ver directamente. Ahora, si quieren, pueden apretar el gráfico PNG que está acá y les daría una forma como está, como esta, como la que está a la derecha. O sea, pueden descargar que fue la figura al principio que mostré. O sea, pueden tener el resumen, aquí donde pueden ver que los puntitos verdes son los iniciales, los azules son donde llegaron al final de la simulación y todo lo que vemos son las trayectorias que hicieron estas partículas. Lo mismo pueden ver acá en la imagen, que era lo que estaba ahí en el Google Maps, que podían ir viendo estas trayectorias. Eso es en simple el funcionamiento. Yo he conversado con esta gente en el último tiempo que le ha complicado un poco la nueva forma de Partimos, así que si lo queremos para el final podemos conversar un poco más de los detalles, pero esta parte, especialmente esta parte de acá, de poner los códigos, de cargar de acá, lo hicimos en principio para ser más agradable, para que la gente antes hacía el clic y no sabía si estaba funcionando o no, pero parece que igual no ha sido muy claro. Así que cualquier sugerencia al final, estamos abiertos a recibirla para mejorar, si se le ocurre algo mejor, ahí podemos incorporarla. Un detalle que se me olvidó mencionarles, que acá hay una hora local de simulación y hay una barrita, que acá esto pueden hacer mover ustedes esta barrita y pueden ir viendo cómo estos puntos se van moviendo dentro de las trayectorias. Si la van moviendo acá hasta el final, entonces pueden ver cómo el pulso pueden hacer una animación, en teoría. Bueno, y para el honor del tiempo, voy a mostrar un pequeño ejemplo de lo que se ha hecho en gestión y por qué en este momento se está ocupando Partimosa. En principio, como les comentaba al principio, es una herramienta para la toma de decisiones, por lo tanto, recibimos periódicamente consultas desde la subpesca principalmente y Pesca sobre distintos tipos de problemas que están pasando y nosotros tenemos que tener un informe y explicarle un poco qué es lo que podía hacer. Entonces, este es un ejemplo de un caso de marea café que ocurrió hace un par de años, hace 2 años creo, acá en el fiordo Comau. Entonces nos pidieron en ese momento, oye, ¿qué es lo que está pasando? Hagan una dispersión de partículas acá para ver si es que solamente partículas inertes. En este momento no teníamos nada con FAN, nada con microalgas. Entonces hicimos la liberación en distintos puntos, siempre hicimos acá en la boca, en la cabeza, se quedaban ahí mismo, ya en la mitad del fiordo había una pequeña dispersión, pero se quedaban acá y ya cuando estaban más al norte, quizás más hacia la boca, ya podíamos ver que salían las partículas. Entonces, en una partícula, solamente una simulación de 3 días en el momento, dijimos, no, el fiordo como que va a quedar ahí, hay una retención alta en el mismo fiordo, como que no debería salir del fiordo. Esa fue como la respuesta que hicimos preliminarmente con Partimosa. Luego, después de eso, por lo mismo, a partir de ese informe empezamos a trabajar con Jorge Mardones en este artículo, y ahí hicimos ya la liberación en el momento y vimos que en realidad con más el fiordo. Entonces, un ejercicio de solamente como para la respuesta inmediata y luego lo transformamos a una publicación. Bueno, que nos validó un poco también lo que es Partimosa. Otro ejemplo, de repente, también lo han dado con los virus ISA, regularmente lo que más nos llega, que el virus ISA básicamente ahí sí que la partícula inerte funciona bastante bien para liberar. Entonces, son 2 ejemplos que tenemos acá. Hay varios, pero acá, por ejemplo, tenemos acá en el NINOLAC, en el canal NINOLAC, que pasó cómo se quedan al final todas las partículas ahí mismo. Entonces, los centros que tuvimos que poner en alerta fueron los de esta zona y no los demás allá. Lo mismo acá en Quillón, cuando tuvimos acá en esta parte, otra dispersión de viruisa.
y lo mismo, la autoridad le importa que empecemos a monitorear y que hagamos ejercicio para saber si hay que expandir la zona, si tienes que adelantar cosechas, etcétera, etcétera. Aquí un ejemplo con animación, por ejemplo, de acá de Magallanes, ya que ya el modelo ya podemos ocupar también dispersión de partículas en Magallanes. Por ejemplo, ahí te pueden ver ahí a distintas profundidades cómo se van moviendo y quedando en esa misma zona. Otro ejemplo, y esto fue un poquito más externo, porque tuvimos que hacerlo con otro modelo. Si te das cuenta, la guía ahí es una guía que está centrada en Reloncaví, que fue de mayor resolución, que fue en respecto a esta macroalga exótica, no sé si se lo recuerdan, mucho tiempo atrás que apareció, la Saccharina japonica. Entonces, Senavesca declaró que estaban en emergencia por este cultivo ilegal de algas en Calbuco. ¿Y qué nos pasó acá? Que nuestro modelo de pronóstico, el que tenemos siempre operacional de 1 kilómetro, no le daba la resolución. Que Calbuco lo que necesitábamos era acá, Calbuco que tenía menos metros. Entonces ahí tuvimos que hacer un modelo de alta resolución y empezar a hacer dispersión de partículas de la misma idea de Partimosa, pero con este otro modelo, acá en el Calbuco. Y ahí más o menos pudimos ver, de hecho de esto después sacó un FIPA, Xenavesca sacó un FIPA para poder seguir monitoreando y viendo la presencia de esta macroalga. Así que finalmente, los próximos avances que tenemos son incorporar nuevos dominios de alta resolución de MOSA, por ejemplo, este de Reloncaví, algunos en Magallanes especialmente también son más interesantes. La incorporación de nuevos modelos, como decía, ahora solamente Cinerte y Calibus, pero se está trabajando ya en incorporar el módulo de plástico que tiene OpenDrift, que es el módulo de petróleo, de vertimiento de hidrocarburos, y estamos trabajando por otra línea también con algunas microalgas. Entonces, ya eso es como IBM, viendo respuestas del ambiente. Eh, Básicamente estamos trabajando con la Alexandrium catenella. Entonces estamos viendo toda la función del crecimiento de esta microalga y cómo se comporta con temperatura y salinidad, y cómo se puede gatillar un poco las floraciones y cómo se pueden expandir. Vamos a hacer incorporación también de más el viento. Hay algunas cosas en superficie que tenemos que afinar. Y lo más importante es las mejoras en la página web. O sea, las mejoras que en este tipo de charlas o seminarios estamos muy abiertos a recibir ese feedback para poder mejorar y que de verdad se ocupen la herramienta. Obviamente también una optimización en las consultas para que sea todo más eficiente y más rápido. Ahí hay que ver si necesitamos comprar otro servidor, quizás, no lo sé. Ahí hay que ver en esa optimización. Así que eso, finalmente, aquí el grupo de trabajo, o sea, en Partimosa somos unos cuantos que trabajamos en eso, pero en realidad toda la parte de moderación y de cruceros, todo relacionado. Entonces, el equipo de trabajo, sí, alrededor de ya casi 20 personas. En la foto faltan la mitad, pero fueron lo que estábamos ese día. Es muy difícil encontrarnos todos, pero esos son todos, así que ellos también son parte de esto y sin ellos no se podría avanzar tanto. Así que eso por la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Osvaldo. Excelente. Creo que hay mucho para preguntar ahí al final. ¿Ok? Le damos la palabra entonces a Julio para ver su presentación y quedamos entonces que al final de esta presentación vamos a discutir un poco sobre ambos temas, ¿ya? Gracias, Julio. ¿Se ve la pantalla completa ahí, Iván? ¿Todavía no? Mm, Si lo puedes poner ahí apretando el botoncito ahí de la derecha, ¿no? a ver, voy a Ahí compartir abajo de está nuevo. la... Voy a compartir Sí. de nuevo esto. No, no lo encuentro.
Lo vamos a compartir acá primero. Y ahora. Y ahora compartir pantalla. Ahí deberíamos. Ahora, Ya, ahora sí estamos listos. ya. Gracias, Julio. Excelente. Ya. Bueno, yo le voy a presentar desde nuestro trabajo como servicio hidrográfico, cómo hemos hecho esto de la deriva de partículas para particularmente la planificación en casos de búsqueda y rescate. Avanzo. Bueno, particularmente en el show, la misión principal es proporcionar los elementos técnicos, la información y asistencia destinada a dar seguridad a la navegación en las vías fluviales, lacustre, agua interior, mar territorial y en alta mar contigua al litoral. En nuestra misión está constituirse en un servicio oficial técnico permanente del Estado en todo lo que se refiere a hidrografía, cartografía náutica, oceanografía, maremoto, geografía, navegación, astronomía, bien. Hay harto ahí en nuestra. Y la seguridad en sí es para la navegación en las vías fluviales y lacustres, tanto del agua del mar territorial como en aguas interiores. Y contribuirá a la investigación y el desarrollo de fomento de otras actividades. Analizando aquí lo que es nuestra misión, no está en sí lo que es el apoyo, la búsqueda y rescate. De hecho, es otra entidad de la Armada que tiene a cargo esta misión. Pero el CHOA es la voz oficial en todo lo que es oceanografía y cartografía. Entonces nosotros aportamos todos los insumos para que esto pueda ser posible y ayudar en todo lo que sea posible en estas labores. Para ello, de hecho, nosotros tenemos, no sé si cambió, no sé cuál están viendo, que aquí no me cambia a mí. Solo estamos en la primera todavía. Acá no me cambia. Es esta. O sea, esa hay una opción de que tienes que ¿Ahí compartir cambió? la otra pantalla. Ahí cambió, ahí cambió. Ya, ok. Bueno, para contribuir en todo esto, nosotros tenemos medición en tiempo real. Tenemos estaciones de nivel del mar, tenemos boyas de tsunami, que también vienen variaciones de presión, marea, y también tenemos boyas de oleaje y meteooceánicas. Pero aunque se nota en la gráfica que tenemos todo Chile cubierto con estaciones, en el momento de estos tipos de accidentes, la mayoría de las veces esta información no nos aporta en el lugar mismo del accidente. Así que tenemos que ir buscando otro tipo de información, y en esa búsqueda de información hemos hecho tanto trabajos de campo, hemos ido incursando en la modelación, y hemos también incursionado en esta modelación particular que es el OpenDrift, con lo que estamos haciendo esta charla ahí en conjunto con IFOC. Estos casos de búsqueda están siempre. Aquí les puse algunos recortes de periódico donde hemos tenido alguna participación en la etapa. Nosotros participamos tanto en la etapa, puede ser como en la ayuda de alguna búsqueda, o ya en la reconstrucción, la etapa de fiscalización, de saber por qué se encuentra algo en alguna parte o dónde tenemos que ir a buscar lo que se haya perdido. Hay una parte, hay un recorte particular que dice que hay una familia arrastrada por las corrientes marinas. Y ahí es donde entramos nosotros. Nosotros en la base de datos, de hecho, que mantenemos en el centro, son datos bien puntuales y de muy corto periodo. Entonces aquí es donde entramos tanto en modelación o la deriva de partículas. Como le decía, aquí en la Armada es una repartición particular que tiene que ver con el Servicio de Búsqueda y Salvamento Marítimo, que es el MRCC Chile, que de hecho el área de cobertura es gigante. Tenemos una superficie de área de más de 26 millones de kilómetros cuadrados.
En eso hay patrullaje, las informaciones que se reparten por gobernaciones marítimas, teléfonos de emergencia en caso de ayuda. Esto ya, en lo que les puedo decir, por ejemplo, con la estadística que se publicó, el Boletín Estadístico Marítimo del año 2022, que publica la Directemar, por lo menos en el año 2021, que se publica en el año anterior, había un total de 933 activaciones de este caso de SAR, y desglosado tanto por personas fallecidas, desaparecidas, heridas o ileso. Ya viéndolo por el caso, por ejemplo, de anuales, desde el 2002 hasta ahora, de hecho se nota un incremento de las activaciones de casos de búsqueda y rescate, y en el año 2021 se activó 220 veces, que no es un número no menor, donde el despliegue a veces es inmenso de todas las unidades de la Armada, de CONAF, Carabineros, la activación es completa del servicio. Particularmente nosotros hemos apoyado en esta parte de los casos activados, que son donde han habido personas fallecidas o desaparecidas. Entonces, para tratar de ubicarlo, o ya para esclarecer los hechos de lo que se ha encontrado. En los últimos 2 años, 2020-2021, estos números es muy igual, casi 40 casos que han habido este tipo de búsqueda y rescate en toda la área de cobertura. Particularmente el CHOA, de las primeras actividades que tuvimos aquí, trabajo en apoyar en esto, fue en esta gran actividad que fue el 2 de septiembre del 2011, donde tuvimos el accidente aéreo en la isla Robinson Crusoe, donde fallecieron lamentablemente 21 personas y más de 500 efectivos de las Fuerzas Armadas se movilizaron para la búsqueda. Fue un operativo gigante, donde ahí en la infografía pueden ver la cantidad de unidades navales que estuvo, personal de buzos de salvataje, todo tratando de ubicar este avión siniestrado y, por supuesto, las personas que estuvieron ahí involucradas. El CHOA participó aquí en 2 tipos de campañas. La primera campaña es tratar de buscar, y en base a lo que la tarea primordial del CHOA, que es la hidrografía, en base al mapeo. Entonces, con los buques oceanográficos que estaban ahí, hidrográficos, el buque, el almirante Merino, que ya no estaba el Galvarino, se hizo todo un mapeo de la superficie aledaña, a donde se iban encontrando partes de la nave siniestrada. Particularmente se mapeó toda esta zona, que es una zona bien grande en superficie, y que se hizo esto en varios días de trabajo. Y un segundo grupo partió en ayuda de la fiscalización. Esto es, en esclarecer por qué se iban encontrando en estas zonas que están ahí en la infografía y también en la otra área de la isla. Entonces, en este grupo, que bueno, yo también participé, no teníamos modelación en ese tiempo. De hecho, nosotros solicitamos modelación a la NOAA, nos proveyeron de informaciones de corriente inerciales. Y la modelación que nosotros teníamos, una modelación a través de los datos Oscar, que es un punto de grilla y que tampoco sirve mucho. Ahí nosotros no teníamos nada de modelación local y tampoco teníamos tiempo de hacerlo. Entonces decidimos, para abarcar toda esta área completa, hacer búsqueda lagrangiana. Estos fueron los primeros casos donde nosotros vimos que lo lagrangiano no iba a aportar en esto, y que esto iba a continuar nuestra labor de poder ayudar en estos casos de búsqueda y rescate. Entonces nosotros aquí hicimos derivadores lagrangianos y establecimos que tenía un movimiento de corriente marea. Entonces con eso podíamos explicar por qué se encontraban cosas en un sector de la isla y en el otro sector de la isla. Y eso se le ayudó al fiscal nacional a poder esclarecer en el documento final la componente oceanográfica, cómo explicaba esto.
En el año 2013 tuvimos un accidente particularmente parecido, que fue una avioneta que fue siniestrada entre la isla Moche y Tirúa. De hecho, al día de hoy, esa avioneta aún no se encontraba, ¿no? En este caso también se movilizó todo un operativo cuando se activó este operativo SAR, tanto en la hidrografía y también de la búsqueda de lo que se pudiera encontrar por la deriva. Aquí nosotros utilizamos otro método a distancia, que también utilizaba los datos de las corrientes, tanto de lo que se proveía por los modelos globales. Primero fue un equipo también a hidrografiar el fondo, a ver si encontraba esta avioneta, donde, igual que Juan Fernández, no hubo resultado positivo en la hidrografía. Pero aquí el grupo local, a través de las modelaciones globales, aquí tenemos modelación también de AOML, que eran datos de corriente y datos de viento. Perdón, esto es corriente los dos, de un día y el otro. A través de estos datos de corriente nosotros pudimos establecer un tipo de seguimiento lagrangiano también, a través del tiempo estimado de vuelo que tendría que tener la avioneta. Y en base a que es un tipo de modelo lagrangiano, se establecieron sectores donde era probable que se fueran acopiando material. Y de hecho la búsqueda por tierra se realizó en la zona donde este grupo dijo que podría encontrarse material. Así que, en base a la experiencia de estos dos accidentes, hemos ido viendo cómo estos modelos globales y la dispersión lagrangiana nos estaba aportando información a ayudar en estos casos. Así ya en el evento más reciente, que fue el accidente del avión Hércules aquí en el Paso Drake, utilizamos este tipo de información. De hecho, también hubo un grupo primario que fue a hacer hidrografía de la zona, tratar de buscar este avión que tiene unas características diferentes a los anteriores, que lo anterior era una avioneta, un avión Hércules, una envergadura mucho mayor, pero también las variables oceanográficas son totalmente diferentes. Las variables oceanográficas y hidrográficas es una zona de mucha mayor profundidad, una zona que tiene un oleaje y vientos que escapan de los grados 8 o 9 Beaufort. Así que hacer la hidrografía y la oceanografía en esa zona también es súper difícil. Hacer lo que hicimos en las campañas anteriores era difícil, así que ocupamos aquí la deriva de partículas. En este caso nosotros, aquí un recorte de un periódico, cómo se hizo el intenso operativo. Y particularmente aquí, donde el CHO, utilizando modelos matemáticos predictivos europeos y estadounidenses, aquí se utilizaron datos Copérnicus y de HICOM, para emular la trayectoria de elementos flotantes a través de corrientes superficiales. ¿En qué nos ayudó esto? Cuando se activa en estos casos SAR, se establece predictivamente un área de búsqueda. Un área de búsqueda en base a los modelos mismos que tiene el MRCC. ¿El CHO en qué aporta esto? En que puede ayudar a que, en base a lo que ya se ha encontrado, ya estos modelos de deriva, en este caso particular se extendió el área de búsqueda en base a los resultados que logró el CHOA. En la infografía van a encontrar ahí dónde fue lo que se encontró, el accidente, la última conversión, y lo que se encontró del avión. A diferencia, por ejemplo, de lo que nos decía Osvaldo, estas partículas ya se podrían tomar como partículas inertes, pero tienen forma, tienen flotabilidad, tienen otro tipo de comportamiento. Entonces, aquí la modelo de deriva nos ayuda, y también nosotros podemos ir mejorando a través de los mismos modelos de predictibilidad de esta deriva las ecuaciones que gobiernan esta deriva en base a la forma y las características de los objetos. En el caso particular de ahí del 630, como les decía, se ocuparon dos tipos de modelos con una grilla de 1.12, modelos globales, y se hizo una forma particular aquí. Se resolvieron las ecuaciones de deriva, la ecuación ahí por Runge-Kutta, y se hizo una deriva
pero con los elementos ya encontrados hacia atrás. Entonces, para tratar de esclarecer desde dónde podría haber sido la procedencia de esos objetos. Entonces, tratar de buscar el área de dónde surgió todo esto para poder derivar. Ese tipo de datos y de deriva se lo pueden encontrar aquí en estas dos gráficas que les muestro con lo que se trabajó y lo que se entregó. De hecho, después se probó este tipo de modelación hacia una deriva de partículas desde los puntos ahí que se estaban proponiendo hacia adelante y nos daba una buena relación desde donde se habían encontrado. Entonces, con eso se estableció un área más de búsqueda. En este cuadrado podemos encontrar aquí donde está la mayor cantidad de puntos donde se encontraron ubicaciones, las primeras ubicaciones. Y la zona superior, el cuadrado superior izquierdo, es la zona donde se expandió esta búsqueda inicial a través de los datos que les proporcionó el CHOA, ya en base al equipo en terreno que estuvo trabajando y que se expandió a una superficie planificada principalmente de la búsqueda de 5.500 kilómetros cuadrados hasta casi los 6.000 kilómetros cuadrados. Este tipo de trabajo ayudó también que se pudieran encontrar más objetos a la deriva en base a las trayectorias que se estaban entregando. Así que nos sirvió tanto, este tipo de información tanto para tratar de buscar alguna cosa más y también para la parte de fiscalización, de dónde voy a ir encontrando y cómo se va a ir haciendo, cómo se va a ir siguiendo la deriva de estos materiales, progresando a través de las corrientes superficiales. Aquí entramos ya al OpenDrift. Bueno, el OpenDrift, como decía bien Osvaldo, sirve para todo este tipo de modelación, de deriva de partículas, las que están inmersas en los microplásticos, plásticos, deriva de petróleo, derrame de petróleo. Y la particularidad de esto es que es un modelo que es abierto y una programación sencilla que es Python. Aquí el equipo de modelación costera encabezado por Francisca Quijada, que la tengo aquí al frente mío, ha trabajado en este último modelo en el último tiempo y hemos elaborado las ayudas que se ha hecho en el último periodo a través de este tipo de modelación. Bueno, como decía Osvaldo, hay una partícula, puede ser cualquier elemento a la que se puede considerar como cuando las dimensiones son despreciables, es decir, una partícula inerte. Pero cuando hablamos de ya que esta tiene superficie y tiene forma, de hecho el OpenDrift permite, y en base a datos de campo y a reconstrucciones que han hecho en el Instituto Noruego, ha establecido datos que se pueden adicionar a este software en base a lo que se quiere buscar o modelar. PIWS, Person in Water, una persona en el agua, un barco, una barcaza, las formas que se quiera establecer. Nosotros hemos trabajado con varios de estos módulos de esta, particularmente en el modo de abatimiento, en el modo Leeway, y hemos trabajado para generar esto. De hecho, aquí quise recalcar saqué de la página del OpenDrift, donde este modelo en particular he utilizado en forma sistemática por 3 centros. Y ahí está nuestro querido Chonos, como tercer centro, el Centro Meteorológico Noruego, el Instituto Marino de Irlanda y el Instituto de Fomento Pesquero. Aquí nosotros trabajamos, por ejemplo, en el OpenDrift, en un caso de un encuentro de una persona que se encontró en la costa de Chucumata, en Iquique. ¿Ya? Nos llegó un requerimiento de fiscalía para esclarecer desde dónde puede haber sido la procedencia de ese cuerpo. Trabajando en base a modelaciones con OpenDrift y establecer escenarios, porque también la fiscalía nos dice que ellos estiman que puede haber venido del norte. Estaba explícito en el documento. Entonces nosotros tuvimos que hacer modelaciones y explicar, en base a la modelación de OpenDrift, cuál era la probabilidad desde dónde haya venido este
esta ubicación. Eso es Ahí sí. Y aquí, por ejemplo, está la modelación de OpenDrift, la salida en la esquina superior, inferior izquierda. Y lo que nosotros presentamos ya como una figura mejorada a la autoridad, de dónde era la zona más probable, donde teníamos mayor cantidad de trayectorias que pasaban por esa zona. Particularmente aquí ocupamos el módulo de abatimiento y con una particularidad ahí con lo que es la forma de lo que estábamos derivando. Si utilizábamos, por ejemplo, ahí dice con una data de fallecimiento de 10 días, si nosotros hacíamos eso, por ejemplo, de modelar con 10 días antes, pensando que haya derivado en 10 días, la deriva de partículas no nos daba por ninguna parte hacia dónde se encontró el hallazgo. Entonces, esto también nos ayuda, como les decía, de una parte a la fiscalización, a la parte de reconstrucción. Es decir, que quizás no haya venido de hace 10 días antes, sino que quizás haya fallecido antes, haya encontrado después el océano y haya derivado. Así que la parte de fiscalización aquí es muy importante cuando nosotros proveemos información también ahí a la autoridad. Nosotros hemos probado esto con nuestro mismo equipamiento, que ha sido cortado ya sea por el mismo el viento. por el viento, por algún fenómeno climático o por vandalismo mismo, que se han cortado las boyas. Y, por ejemplo, aquí voy a mostrarles dos datos de la boya DART, una boya DART que tenemos ahí en la altura de Pichidangui, que se cortó, y estos siguen transmitiendo la posición, derivan, pero siguen transmitiendo la posición, y eso nos ha permitido a nosotros ir hacer esta modelación e ir viendo la validación. Y en particular estas boyas, como toda boya, tiene un lastre aparte, que es todo este material de fouling que se le va añadiendo, puede cortarse con toda la línea de fondeo, con poca línea de fondeo, entonces la forma de la boya en sí y las cantidades nos va a ir cambiando en la forma de la deriva. Aquí el módulo de abatimiento nos permite ingresar datos tanto de corriente como de viento. Nosotros hemos utilizado aquí los datos de Copérnico. Nuestra sección modelación está trabajando para tratar de hacer modelaciones ya en el ambiente costero, pero hemos trabajado todo esto con datos globales. Todo lo que les estoy mostrando y lo que les continuaré es datos globales. ¿Ya? Tenemos corriente y viento y tenemos la deriva aquí. Aquí en puntos azules se ve la deriva particular de la boya y la deriva de partículas a través del OpenDrift. Se nota que la deriva particular nos abarca la trayectoria final. Nosotros trabajamos, en particular para estos casos, establecer áreas de búsqueda. No buscamos exactitud de la deriva, pero sí un área de búsqueda. Y en este día particular, de hecho, se cortó por un temporal muy grande que hubo en la zona. De hecho, el ciclón que se formó hizo que cambiara la trayectoria completamente hacia el sur, hacia el oeste. Y la deriva nos da en esa forma. Y, de hecho, los datos globales atrás, se nota que eso cambio fue en las corrientes y no en el viento. Entonces, aquí viene la parte de donde nosotros validamos esta información en base a que la boya sí tiene una vela importante hacia el viento, pero la cantidad de fouling que está adherido y la línea misma hace que esto tenga una mayor cantidad hacia la corriente. Lo mismo en el caso de una boya Huachquipe, por ejemplo, de meteoceanografía, también tiene una cantidad importante de vela hacia el viento, y también con los datos de corriente y viento, logramos determinar aquí una validación importante de esa información y el área de donde debería ser la búsqueda, ya conociendo el dato en este caso, pero cómo podemos establecer que esta información es importante y con los módulos que hemos ocupado con OpenDrift, con los módulos en base al abatimiento de una boya. Y aquí como último caso quería mostrarle aquí que el mismo caso en el 130 lo recreamos ahora con OpenDrift
y con un caso particular, como se hizo ahí, la deriva reversa. El OpenDrift también permite este tipo de casos. Y aquí les presento la deriva reversa con OpenDrift y cómo esta se recrea muy bien a lo que fue establecido en base a las mismas resolución de las ecuaciones en el caso de la modelación con el mismo tipo de modelo que fue el Copérnico en este caso. Entonces, la idea nuestra acá es que los resultados de los tipos de modelación se pueden utilizar tanto para las fases iniciales de un evento de búsqueda y rescate como en la etapa de reconstrucción de los hechos, y que OpenDrift es una herramienta gratuita, versátil y que nos ha servido mucho en esta etapa de poder asesorar, ayudar y hacer las gestiones para tratar de hacer una búsqueda y rescate en un momento que tiene que ser muy acotado y rápido para tratar de lograr, si es un accidente de persona en el mar, tratar de lograr recuperarlo con vida. Muchas gracias. En aras de aprovechar el tiempo, entonces abrimos la discusión sobre las dos charlas que se han presentado. Entonces, por favor, siéntanse libres entonces a hacer las preguntas que ustedes o las dudas que tengan a los presentadores. Queda abierto entonces el debate. Osvaldo, una consulta, Osvaldo. Sí, dime. Para el modelo de dispersión de petróleo y el de microplástico, ¿va a ocupar OpenDrift o tiene otro modelo de dispersión? Queremos ocupar los módulos que tiene OpenDrift, los mismos que están ya operativos por OpenDrift. Ya, Sí, no lo hemos probado, por eso no estamos todavía en la etapa de probar y ver cómo funcionan y, y qué tan realistas son acá, por ejemplo, comparando, no sé, por ejemplo, con Genome de la NOAA, sí, para ver que por la parte de petróleo, a ver cómo anda. Queremos hacer algunas pruebas antes de volverlo como operativo. ya. Hola, buenas. Pablo Córdoba por acá. Sí, Pablo. Muchas gracias Osvaldo y Julio por las presentaciones. Eh, Respecto a lo que mostró Osvaldo, la información que ustedes generan es súper importante relacionado a temas relacionados a búsqueda y rescate. Como ustedes sabrán, yo estoy metido en el tema de búsqueda y rescate, tengo un proyecto asociado para generar alguna plataforma de apoyo para las entidades de búsqueda que están encargadas de la emergencia marítima en general, ya sea búsqueda y rescate y petróleo. Y lo que se genera ahí en el sur tiene mucho potencial en dar apoyo a esas zonas. De hecho, por mi parte, todavía ni siquiera tengo la capacidad de hacerlo. Pero ustedes ya lo tienen. Entonces, eso es sumamente importante. Respecto a lo que mencionaba Julio, me parece muy importante que sigan relacionado el tema de la búsqueda y rescate en el servicio. Es algo que debiese seguir progresando en su interior. Eh, y nada, pues, ustedes saben, me conocen y estoy siempre a disposición de lo que ustedes necesiten ante cualquier cosa. Sí me gustaría recordarles que existe una publicación científica relacionada al tema de búsqueda y rescate en el caso del accidente del avión C-212, en el cual se utilizó un modelo de deriva de partículas que fue desarrollado por mí y que incluye también, resuelve las fuerzas horizontales, por lo tanto es capaz de poder adecuarse un poco a la forma de las partículas, ya sea en profundidad o y la parte emergida. Y de hecho creo que hice unas corridas allá en el CHOA en su tiempo siguiendo una boya que no se sabía cuál era el lastre. Y se hicieron pronósticos con diferentes tipos de lastre. Funcionaba bastante bien. Entonces, eso. Muchas gracias por todo. Salud. Oye, tengo una pregunta para ambos, ¿no? Ujú. El tema de la validación de la deriva. Eh, bueno, OpenDrift y Float, ambas cosas salen de un modelo, pero no es información in situ.
que están pensando en la validación con derivadores lagrangianos in situ, que es finalmente, bueno, siempre recurrimos a la herramienta in situ para entenderlo, ¿no? Lógicamente que en el caso de Julio mostró la boya, podría ser un derivador, ¿no? Lo más cerca de un derivador. ¿Qué están pensando en base a eso, ¿no? Comienzo yo, Julio. Mira, totalmente de acuerdo. O sea, comparar un modelo con modelo es seguir haciendo lo mismo. O sea, aunque sea FEOAT, aunque sea otro modelo, Genome, Parser, lo que sea, es otro tipo de modelo, ¿no? Por lo tanto, la única forma es con datos. Hay que tener derivadores. Nosotros como IFOP teníamos algunos, pero son muy antiguos. Por lo tanto, tendríamos que hacer todas las simulaciones de atrás, porque son derivadores, no sé, de 2010, 2011, cosas así. Eh, Supuestamente de esto de la macroalga, en ese FIPA iban a haber derivadores. No he conversado con sus pescas si es que hubieron o no. Eh, pero claro, cualquier derivador sería súper útil para poder trabajar una validación más sólida de los resultados. Eh, por ahora, la validación que estamos haciendo es que nos recorrimos como un poco a la trampa, es si lo ocupan las autoridades es que se está validando. El usarlo es una buena validación. Eh, Así que lo estamos por ese lado, pero sí, para algo más formal, más rígido, más con más precisión y todo, habría que verlo con derivadores. Muchas gracias. Creo que ya para la próxima, Carla, vamos a hacer una invitación a uno de los profesores que nos ha estado ayudando igual con el tema de derivadores in situ y que han tenido una experiencia en Canadá excelente y ya han probado unos 10 o 15 derivadores que no influyen en viento, ¿no? Sino que influyen más en la corriente y podemos hacer cosas más económicas. Entonces, quizás para la próxima charla vamos a traer a ese profesor que nos presente ese programa de derivadores que están haciendo en la Universidad de British Columbia, que son cosas que pasan igual en el hemisferio norte, muy similares a acá, ¿no? Ya, entonces, sí, hemos avanzado muchísimo en la modelación, en validarlo con la corriente, con la sismografía, pero quizás nos queda esto pendiente y un reto de la actualidad, ¿no? Y no está lejos de hacer. Sí, nosotros, Iván, por lo menos, bueno, los primeros que les mostré es con derivadores y después nos fuimos viendo por el lado de los modelos globales y de la deriva partícula. En el caso particular, por lo menos, de cuando nos llegan requerimientos ya extemporáneos de fiscalía para tratar de reconstruir, ya ahí no tenemos cómo hacer después la prueba ya pasando el tiempo. Entonces, de hecho, ya utilizando estos modelos nos permite esclarecer lo que fue. En el momento ya mismo de los accidentes también, existe una diferencia con lo que nos muestra Osvaldo, y se puede ver en lo que pasó con lo que les mostré, infografía del 630 y el CASA 212, donde la zona está plagado de buques y cosas, hacer derivadores ahí en ese momento tampoco es muy viable. Así que los experimentos que hemos hecho han sido ya no en caso de búsqueda, sino en tratar de hacer el seguimiento de alguna deriva particular y que ha sido con nuestras boyas y que nos falta, eso sí, en el sector costero. Pero lo otro que hemos ido trabajando harto es la forma misma de lo que vamos siguiendo, ¿ya? El OpenDrift lo que tiene esa parte, y de hecho que tenemos que ir mejorando, estamos todavía trabajando, y de hecho por eso estábamos también haciendo este joint venture aquí, de hacer esta charla, y juntándonos, ver cómo ha trabajado el IFOP, cómo ha trabajado nosotros, para poder seguir trabajando también estas dos instituciones, que la finalidad es asesorar al ente superior de qué poder hacer. Entonces, como dice Osvaldo aquí, si las instituciones lo utilizan, la idea es que lo utilicen, pero con la base que nosotros estamos dándole. Las instituciones que la tienen que asesorar, las puedan asesorar. Eso. Gracias, Julio. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Sí, Carlos Neves por acá. Mucho gusto y muchas gracias. Estoy pero maravillado. Ambas presentaciones son increíbles y muy motivadoras. En el caso de Osvaldo, hablo desde mi ignorancia. Y para el caso de Caligus, me hubiese gustado haber visto, digamos, cómo se comportaban los modelos.
Eh, Porque uno se imagina las partículas inertes, claro, tiene, digamos, el aspecto lagrangiano de algo que está flotando. Pero con Calicus y algo orgánico tenemos diversas formas de distintas densidades y que mueren a distintas tasas de gradientes térmicos o salinos. Entonces, por esa parte es súper interesante ver cómo se comporta la parte orgánica. Coincido también con Iván en el aspecto de la calibración con elementos lagrangianos in situ, que apoya, digamos, el trabajo que hizo Julio en Juan Fernández. Y en ese sentido quería preguntar a Julio, ¿cómo fue esa experiencia en Juan Fernández? ¿Cómo fueron los derivadores? ¿Los trataron a nivel superficial o distintos estratos, etcétera? Muchas gracias por la invitación y espero participar, digamos, en próximas charlas. Hola Carlos, buenos días. Sí, de hecho trabajamos en base a la posible área de donde haya sido el accidente. De hecho, nosotros nos enfocamos, a diferencia del primer grupo que hidrografió toda la zona de la isla, nosotros nos enfocamos desde dónde ha provenido el pool de elementos a la deriva. Y trabajamos en estrato. Trabajamos 5 zonas y con estrato trabajamos a 0, a 2, 5 y 10, si no me equivoco. Pero lo más profundo fue 10. De hecho, ahí Pablo, cuando habló que realizó su tesis, utilizó como dato de insumo estos derivadores. Y que fueron para esclarecer también. Fue la parte de fiscalización. Entonces, no fue en el momento mismo, sino esclarecer por qué podría haber sido y por ciclos que se van repitiendo, como la marea. Perfecto, muchas gracias. Hola, si me permiten acotar un poquito, a nivel país igual está en déficit en relación al tema de arrojar instrumentos para validar este tipo de emergencias. De hecho, el caso de Juan Fernández es uno de los con mejor data que existe, yo creo, en la historia de Chile. Entonces, es un buen laboratorio para poder hacer validaciones y estudios al respecto, pero para otros tipos de casos, solamente hallazgos, no derivadores. Por ahí quizás hay alguien que le pueda interesar generar algún tipo de derivador que por lo general las primeras búsquedas se realizan por aire. Entonces, tener un derivador capaz de sobrevivir a la caída desde el aire al mar, que no sea contaminante, que sea rastreo satelital, puede ser una muy buena iniciativa para este tipo de casos. Sí, ya que lo mencionas, Pablo, les voy a robar un minuto nomás y les voy a mostrar algo que empezamos a hacer en Patagonia y que ya lo habíamos mostrado al grupo de Osvaldo. Mira, esta es una trayectoria reciente de derivadores súper económicos en colaboración con la Universidad de British Columbia, ¿ya? Ellos nos proporcionaron los GPS y nosotros los construimos aquí en un curso de verano, ¿ya? Ahora les voy a mostrar las fotos rápidas. Lanzamos 4 derivadores aquí y ya más de un mes de trayectoria, ¿no? Y nunca nos imaginábamos este recorrido, ¿eh? Mira, aquí estuvieron los derivadores casi 15 días rotando, haciendo giros ya. Fondeados o desplegados con un viento sur increíble. Pensábamos que se iban a ir todos para Chiloé, sin embargo la corriente fue la que hizo todo esto, ¿no? Finalmente mueren 2 y ya salieron 2 finalmente a aguas oceánicas, pero acaba de morir este último, que era el que estaba ahí trabajando, ¿no? Mira, el diseño son súper simples de diseño, digamos que lo más caro aquí es GPS, que está costando alrededor de 150.000 pesos, pero la construcción en sí es con materiales reciclados todavía. Estamos hablando casi de 50.000 pesos por cada derivado ya. Es un diseño que te digo que sale de 10 prototipos y que finalmente quedó este prototipo y es el que usan, ¿no? Esto queda con tremendo susto, lo que queda encima del agua es solo el GPS casi, ¿eh? Lo otro es la madera, pliegues de metal, pero esto lo hicimos con estudiantes ahora ya. Entonces, lo que queremos seguir haciendo es, si se lo planteamos a los colegas de IFOP, de cómo ayudar en la validación de los modelos, usando este tipo de estructuras que son más, digamos, y desechables finalmente, no se recuperan, ¿no? En el caso de los GPS, ¿no? Pero se pueden hacer, digamos, ejercicios de este tipo a lo largo de un área, no sé, creo que en el costa afuera habría que ver un diseño más oceánico ya, que sea más resistente, porque puede ser que lo que haya pasado ahora, de que finalmente ya los oceánicos dejaron de funcionar, es porque
murieron acá afuera, ¿no? Mientras estuvieron acá adentro, pero bueno, aquí tenemos dos que no sé si lo vamos a ir a recuperar, pero a veces ya varan en las playas. O un ejercicio que hicimos en la Laguna San Rafael, por ejemplo, aquí fue súper rápido cómo cruzaron la laguna y terminaron acá y ya no nos entregaron, ya se destruyeron, ¿no? Pero digamos que es algo que se empezó a hacer con una experiencia anterior, no tenemos que nosotros estar inventando muchas cosas nuevas cuando ya otros grupos de trabajo a nivel global lo han hecho, ¿no? Y están buscando este tipo de soluciones más económicas, no retornables, ¿no? Deja ver si me puedo seguir acá y para que veas lo que... Ah, bueno, no está el despliegue ya no los moleste más, pero digamos que hay ya hay este tipo de iniciativa a nivel global y que podemos recibir capacitación, apoyo, etcétera, sin tener que nosotros meternos ahora en un tema de diseño de esta tecnología que ya se está usando, ¿no? Entonces, por eso le digo que el tema es muy reciente, que en la modelación se ha avanzado muchísimo y FOP ha avanzado muchísimo en este esfuerzo que ha hecho y lo ha hecho muy bien en la validación de la parte física o ahora la biogeoquímica. Y quizás entremos ahora en esta nueva era de la validación del tema lagrangiano, ¿no? Que no es difícil, ¿no? Y donde todos podemos apoyarnos, donde todos estamos navegando y podemos ocupar esas navegaciones para apoyar en lanzar derivadores, ¿no? Entonces, nada, eso es un tema muy bonito, ¿no? Muy bonito, ¿no? Que nos va a ayudar a todos, ¿no? Gracias nuevamente a nuestros dos presentadores y ojalá mantengamos la energía para seguir viendo en el futuro cercano y sobre todo este año, ¿no? Que no vamos a tener congreso, pero sí podemos ir compartiendo resultados recientes, podemos traer invitados a nivel internacional, que es más fácil ahora usando este tipo de plataformas que nos traigan sus experiencias y nosotros poderla aplicarla acá en Chile, en los ecosistemas que estamos trabajando ultra dinámicos, ¿no? En nuestra zona oceánica muy dinámica, pero también en nuestros fiordos y canales que están constantemente igual con esta dinámica océano. Muchas gracias a todos y los invitamos entonces para las próximas charlas, ¿ya? Hasta luego. Gracias. Hasta luego a todos. Gracias. Suerte. Gracias.